Durante toda su vida, Marta creyó que lo había visto todo. La muerte de su esposo, la crianza de su único hijo, los sacrificios invisibles que hacen las madres en silencio, todo formaba parte del libro que ella pensaba haber cerrado con dignidad. Pero lo que nunca imaginó fue que la verdadera traición no vendría de un desconocido, ni de un enemigo, sino de quien ella consideraba su nueva hija. Esta historia no es simplemente sobre una mujer mayor. Es sobre lo que sucede cuando se mezcla el amor con la ingenuidad, cuando los lazos familiares se convierten en cadenas que ahogan, y cuando la confianza se convierte en el arma más letal. Lo que estás a punto de conocer no es una ficción cualquiera. Es una advertencia, una sacudida al alma y, sobre todo, un testimonio de resiliencia. Porque cuando te arrebatan el techo, el nombre y hasta la identidad, solo queda una cosa en pie, la dignidad. Y así comienza nuestra historia. Marta vivía en una casa modesta, pero llena de historia. Las paredes guardaban los ecos de las risas de su hijo cuando era niño, los silencios compartidos con su esposo ya fallecido, y los aromas de las comidas que preparaba con amor cada domingo. A sus 62 años, llevaba una vida tranquila, sin muchas emociones, pero con la calma de quien ya ha atravesado las tormentas más duras, hasta que un día, su hijo Andrés llegó con una sonrisa de oreja a oreja y una noticia que le encendió el corazón: «Mamá, quiero que conozcas a Laura, mi esposa». Marta parpadeó varias veces, tratando de entender si había escuchado bien. ¿Esposa? Andrés nunca le había mencionado nada de una novia. Pero allí estaba ella, de pie en la sala, con una chaqueta beige, el cabello recogido en un moño impecable y una mirada suave, casi maternal. Extendió la mano con una dulzura calculada. «Encantada, señora Marta. He escuchado tanto sobre usted». Ese simple gesto bastó para que Marta sintiera que su corazón se abría. Siempre había soñado con tener una hija, alguien con quien compartir recetas, confidencias y tardes de té. ¿Y Laura? Laura parecía salida de un sueño. Educada, atenta, con ese tono de voz pausado que inspiraba confianza. A los pocos días, ya la llamaba mamá con naturalidad. Andrés, por su parte, parecía más ocupado que nunca. Su trabajo en una consultora financiera lo mantenía lejos durante la mayor parte del día. Pero confiaba ciegamente en Laura. Y eso era suficiente para Marta. O al menos, eso pensaba. En poco tiempo, la casa empezó a cambiar sutilmente. No en su estructura, sino en su atmósfera. Laura se encargó de reorganizar la cocina para que fuera más funcional, rediseñó la sala para darle más luz y hasta modificó los horarios de las comidas. Todo lo hacía con una sonrisa, explicando cada decisión como un gesto de cariño. Y Marta, halagada por la atención, aceptaba sin cuestionar. Una noche, mientras tomaban café en la terraza, Laura acarició la mano de Marta y le dijo: «Usted no sabe lo feliz que me hace poder cuidarla. Yo no tuve madre, y encontrarla a ustedes como un regalo». Esas palabras rompieron la última barrera. Marta, con los ojos brillosos, la abrazó con fuerza. En ese instante, pensó que su vida había dado un giro bendito. Por fin, después de tantos años de soledad, tenía una familia completa. O al menos, eso parecía, pero había algo en la mirada de Laura que nadie más notaba. Un destello fugaz, un cálculo detrás de cada gesto. Como si cada paso estuviera perfectamente medido. Como si, desde el momento en que cruzó la puerta de aquella casa, supiera exactamente lo que iba a hacer. Y Marta, sin saberlo, ya había dado el primer paso hacia una oscuridad que le robaría mucho más que su paz. Laura se convirtió rápidamente en una presencia indispensable en la vida de Marta. No solo le hacía compañía, sino que se ofrecía para ayudar con todo. Desde sacar turnos médicos hasta programar el celular, pasando por tareas más engorrosas como trámites bancarios y pagos de impuestos. Cada vez que Marta dudaba sobre cómo hacer algo, Laura ya tenía una solución, una sugerencia o una sonrisa lista para calmarla. «Deje, mamita, yo me encargo», le decía con tono dulce. Mientras le tomaba el celular de las manos, Marta se sentía afortunada. Pensaba que Dios le había enviado un ángel en forma de nuera. Y lo más sorprendente era lo rápido que todo encajaba. Laura parecía anticiparse a sus necesidades. Le traía la medicina antes de que se lo pidiera, le recordaba citas médicas, le preparaba té cuando tenía dolor de cabeza.
Era como si leyera su mente. O al menos, eso pensaba Marta. Andrés, por su parte, seguía cada vez más ausente. El trabajo lo absorbía por completo y, cuando estaba en casa, se limitaba a comer, revisar el celular y dormir. Confiaba plenamente en Laura y agradecía que cuidara tan bien a su madre. Jamás se le ocurrió mirar más allá. Fue durante una tarde lluviosa que Laura se sentó frente a Marta con una carpeta en las manos y un gesto amable. Mire, mamita. Estuve viendo sus cuentas y hay varias cosas que se pueden simplificar. Yo ya hablé con el banco y si usted me autoriza, puedo hacer los trámites por usted. Así no tiene que salir con este frío, ni preocuparse por nada. Marta dudó por un segundo, pero luego pensó en las veces que Laura la había salvado de errores con el cajero o de pagar un impuesto vencido. Le parecía lógico. Después de todo, ¿quién más iba a ayudarla con eso? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, inocente. Solo firmar estos documentos. Es un poder legal. No le quita ningún derecho, solo me autoriza a representarla en algunas gestiones. Para facilitar su vida, Marta, que apenas alcanzaba a entender términos jurídicos, firmó 1, 2, 3 papeles. Sin leer. Confiaba. Y ahí estaba el error. Laura guardó los documentos con la misma delicadeza con la que doblaba las toallas del baño. Sonrió, le sirvió más té y cambió de tema. No volvió a hablar de eso en días. Como si nunca hubiera pasado, a partir de ese momento, comenzó una rutina aún más solícita. Laura no solo pagaba cuentas, ahora también optimizaba sus inversiones, cerraba cuentas innecesarias, cancelaba seguros que ya no valían la pena. Y Marta, confiando como quien confía en una hija, lo permitía todo, pero no era solo en los papeles que Laura se movía con habilidad. Empezó a administrar también los horarios de Marta. Quién la visitaba, qué llamadas respondía, qué correspondencia llegaba. Si alguien preguntaba por ella, Laura decía con voz suave, «Ay, justo se quedó dormida. Yo le paso el mensaje». Sí, incluso llegó a cambiar el número de celular de Marta sin avisarle, asegurando que era más fácil para coordinar las cosas desde su teléfono. Y así, poco a poco, Marta comenzó a perder el control de su propia vida, sin darse cuenta. Al principio, todo parecía amor. Pero había algo imperceptible en la atmósfera. Una especie de aislamiento disfrazado de cuidado. Como una jaula de oro. Marta estaba cómoda, pero atrapada. Un día, mientras intentaba usar su viejo celular, que aún guardaba en una gaveta, notó que su cuenta bancaria estaba vacía. Pensó que era un error. Llamó a Laura. «Debe ser un problema del sistema», respondió ella, sin titubear. «Yo lo reviso mañana, no se preocupe». Marta asintió, pero algo se removió en su interior. Una especie de alarma sorda que nunca había sentido con Laura. Pero, como siempre, lo apagó con un pensamiento: «No seas desconfiada. Es como una hija», y así siguió, cada día más lejos de su propia independencia, cada vez más ciega ante una realidad que se tejía con hilos invisibles detrás de su espalda. Una mañana cualquiera, mientras Laura preparaba café con la misma parsimonia de siempre, Marta abrió un cajón buscando su libreta de ahorros. Necesitaba revisar una transferencia pendiente de su pensión. No la encontró. Tampoco halló el sobre con los recibos de pago que siempre guardaba con celo. Al principio pensó que había olvidado dónde los puso, pero al revisar el resto de la casa, una inquietud empezó a tomar forma. «¿Has visto mis papeles?», preguntó a Laura con voz insegura. Laura se giró con una sonrisa rápida, servil. «Ah, sí, los guardé yo. Estaban todos mezclados. Te los ordené en una carpeta en el estudio. Después te la paso, no te preocupes». Pero esa carpeta nunca apareció. Pasaron algunos días. Marta, inquieta, pidió acompañar a Laura al banco solo por precaución. Laura puso una excusa. Luego otra. Hasta que, con voz dulce, le dijo que no debía preocuparse tanto, que su salud era más importante, que se encargaba de todo, y entonces llegó el día en que Laura le pidió una nueva firma. Es solo para facilitar un trámite que dejaron a medio hacer. ¿Te acuerdas del poder legal, no? Bueno, ahora necesitan una actualización. Marta dudó más que antes. Ya no estaba tan cómoda.
Su cuerpo sentía una tensión rara. Pero Laura supo actuar. Le habló de lo mucho que la quería, de lo que hacía por ella. Incluso lloró un poco. Y Marta volvió a firmar. Lo que no sabía es que estaba firmando la cesión de bienes, con cláusulas que la despojaban legalmente de todo. Ni siquiera sabía que el papel tenía ese peso. Su confianza seguía nublando su juicio. Laura no perdió el tiempo. En cuestión de días, solicitó nuevos créditos a nombre de Marta. Rehipotecó la casa. Hizo transferencias a cuentas desconocidas. Cambió las contraseñas de todos los accesos bancarios. Y mientras tanto, mantenía su sonrisa serena, sus gestos de nuera ejemplar, cada movimiento era preciso, quirúrgico. Parecía haberlo ensayado muchas veces. Marta, aunque no tenía pruebas, comenzó a sentirse cada vez más fuera de lugar en su propia casa. Llamadas que no podía responder. Papeles que desaparecían. Firmas que no recordaba haber dado. Una tarde encontró su DNI en el bolso de Laura. Al preguntarle, ella rió nerviosa. «Ay, no sé cómo fue a parar ahí. Seguro te lo dejaste en la mesa y yo lo guardé sin darme cuenta». Y así, entre respuestas ambiguas y promesas de que todo estaba bien, Laura siguió tejiendo su plan. Andrés, al ser consultado, apenas levantaba la vista del teléfono. «Mamá, no seas paranoica. Laura te ayuda en todo. Deberías estar agradecida». Marta sintió un nudo en el estómago. No era solo la impotencia. Era el dolor de ver que su hijo no la escuchaba. Que confiaba más en su esposa que en ella. Y que ni siquiera sospechaba que algo andaba mal. Una mañana, al despertar, notó que la caja fuerte que su esposo había instalado años atrás en el armario estaba abierta. Faltaban joyas, documentos, incluso su testamento. Fue directo a Laura. «¿Tú abriste la caja? ¿Qué?» «Claro que no». ¿Por qué haría algo así? Pero la reacción fue demasiado rápida. Demasiado defensiva. Marta sintió que la última grieta de su confianza se rompía. Intentó pedir una cita en el banco por su cuenta, pero no pudo. Su cuenta había sido bloqueada por actividad sospechosa. Fue entonces cuando supo, con una certeza dolorosa, que algo grave estaba ocurriendo, pero ya era tarde. Laura ya había transferido la casa a su nombre. Marta había firmado todo. Legalmente, no tenía nada. Ni siquiera acceso a su propia cuenta. Y aún peor, nadie parecía dispuesto a creerle. Estaba atrapada en una red que ella misma había ayudado a tejer con su confianza. Y no tenía ni idea de cómo salir. Marta no podía dormir. Las noches se le hacían eternas, su mente repasaba cada conversación, cada firma, cada detalle. El silencio de la casa que antes le traía paz, ahora era un eco doloroso de su impotencia. Quería hablar con Andrés, mostrarle sus sospechas, confrontarlo con las pruebas, pero no tenía pruebas. Solo intuiciones. Solo ese hueco en el pecho que le gritaba que algo terrible estaba ocurriendo, hasta que llegaron las cartas. Primero, un sobre blanco sin remitente. Dentro, un aviso de deuda, 30,000 pesos a nombre de Marta, por un préstamo solicitado hacía apenas 3 meses. Luego otro, notificación de atraso en el pago de una tarjeta de crédito que ella nunca había pedido. Al día siguiente, una carta del banco informando que su casa había sido transferida legalmente a nombre de otra persona. Laura, el mundo se le vino abajo. Temblando, fue hasta Andrés. Las manos le sudaban, las piernas le temblaban, pero reunió coraje. «Hijo, necesito hablar contigo. Hay algo muy grave pasando». Andrés la miró con hastío. Hacía semanas que parecía más distante. «Mamá, si es otra vez sobre Laura, por favor, no me interrumpas. Por favor, escúchame». Le mostró las cartas. Le habló de las firmas. De las cosas que habían desaparecido. De cómo Laura la había ido apartando, controlando, aislando. Le suplicó que la escuchara como cuando era niño, como cuando él lloraba por un raspón y ella lo curaba con un beso, pero Andrés no reaccionó como ella esperaba. «Esto es absurdo», dijo, apartando los papeles. «Laura me contó que últimamente estás confundida, que a veces olvidas cosas, que haces preguntas raras. Tal vez deberías ver a alguien. Un médico, un especialista». Marta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Confundida? ¿Olvidadiza?
Estaba Laura preparando también eso, el hijo por el que había dado todo, el niño que había criado sola después de quedar viuda, ahora dudaba de su cordura. No solo eso. La trataba con condescendencia, como si fuera una anciana delirante. Como si no mereciera ser escuchada. Días después, 2 hombres con trajes oscuros tocaron su puerta. ¿La señora Marta Gutiérrez? Venimos a ejecutar el desalojo. No entendía. No podía ser. Esa era su casa. Su hogar. La única cosa que había mantenido en pie con años de esfuerzo. Suplicó. Lloró. Mostró papeles, documentos, su título original. No sirvió de nada. Laura apareció justo entonces, con un gesto triste, como si aquello la afectara profundamente. Mamá, no hagas escándalo. Tú me lo cediste. Todo está firmado. Legalmente no puedo hacer nada. Marta sintió que le arrancaban el alma. Andrés no estaba. Se había ido de viaje por trabajo. O eso le dijo Laura, cuando por fin cruzó la puerta, con una maleta en una mano y un bolso raído en la otra. Llovía, no tenía a dónde ir. No tenía dinero, ni documentos, ni familia que le creyera. Caminó durante horas bajo la lluvia, buscando algún lugar donde al menos pudiera pensar. Terminó en un albergue para adultos mayores. Le ofrecieron una cama, una manta, una sopa caliente. Y por primera vez en semanas, Marta durmió. No por paz, sino por agotamiento. Al día siguiente, intentó recuperar su identidad. Fue al banco. Le pidieron un documento que ya no tenía. Fue a la oficina de pensiones. Su número estaba bloqueado. En el registro civil, le dijeron que su cuenta estaba bajo revisión por presunto fraude. Señora, sus datos están siendo investigados por uso irregular. No podemos acceder a su expediente. Marta salió tambaleando. Ya no era solo una casa. Le habían arrebatado su nombre. Por primera vez en su vida, sintió que no existía. Pasaron semanas. Marta, que siempre había sido fuerte, comenzó a apagarse. Ya no era solo el frío de las noches o la incomodidad del colchón duro en el albergue. Era el peso de la invisibilidad. Nadie la miraba 2 veces. Nadie la llamaba por su nombre. Su historia parecía tan absurda que, incluso cuando se atrevía a contarla, la respuesta era siempre la misma: una mirada de lástima, una sonrisa forzada, y el inevitable «qué pena, señora». Pero un día, en la fila para recibir el almuerzo, una voz distinta se le acercó. «Usted es Marta Gutiérrez». Marta levantó la vista, desconfiada. Frente a ella estaba una joven de unos 30 años, con una carpeta bajo el brazo y una credencial colgando del cuello. «Camila, trabajadora social, le escuché hablar el otro día, sobre su casa, su nuera». Me quedó resonando. «¿Le molesta si hablamos un rato?». Marta dudó. Ya había hablado con demasiadas personas, y nadie había hecho nada. Pero algo en los ojos de Camila, esa mezcla de empatía y determinación, la hizo decir que sí. Se sentaron en un banco del patio trasero. Marta habló. Al principio con voz temblorosa, luego con más firmeza. Contó todo. Las firmas, las cuentas, la traición. Camila tomaba nota en silencio. No interrumpía. No la corregía. Solo escuchaba. «Esto es grave, muy grave», dijo cuando Marta terminó. «Pero no está sola. Conozco un abogado del programa de defensoría gratuita. Vamos a investigar». Por primera vez en meses, Marta sintió una chispa de esperanza. Camila no perdió tiempo. Al día siguiente la acompañó al juzgado para denunciar el uso indebido de documentos. Luego fueron al banco, donde exigieron revisar los movimientos de la cuenta de Marta. Al principio, todo eran trabas burocráticas. Pero Camila insistía. Citaba leyes, pedía informes, escribía correos. El abogado, Julián, también se sumó con fuerza. Pidió acceso a las escrituras, a las cámaras de seguridad de las sucursales donde se habían hecho los trámites. Y poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Los documentos firmados coincidían con los relatos de Marta, fechas, horarios, incluso testigos. Pero también surgieron inconsistencias. Un documento de cesión tenía una firma ligeramente distinta. Otro había sido presentado cuando Marta estaba internada por una infección.
Había grabaciones de Laura acompañando a empleados bancarios y firmando como si fuera Marta. Los indicios de fraude ya no eran intuiciones. Eran pruebas. Un día, mientras tomaban un café en un pequeño bar frente al juzgado, Camila le tomó la mano a Marta. Vamos a lograrlo. No va a ser rápido, pero vas a recuperar lo que es tuyo. Y entonces, sucedió algo inesperado, una llamada. Andrés, mamá, podemos vernos. La voz al otro lado era distinta. Quebrada. Nerviosa. Marta, que en otras circunstancias habría saltado de alegría, solo cerró los ojos y suspiró. Se encontraron en una plaza cercana. Andrés estaba delgado, con ojeras profundas y una mirada que evitaba la suya. Camila me mostró los documentos. Vi las transferencias. Los videos, todo. Marta lo miró largo rato. No había reproche en sus ojos. Solo una tristeza antigua, densa. ¿Tú sabías? No, susurró él, con lágrimas corriendo. No quería ver. Pensé que estabas confundida. Laura me decía que te estaba cuidando. Que tú querías dejarle todo. Que estabas perdiendo la memoria. Marta se quebró por dentro. No por el fraude. No por la casa. Por esa frase. Porque su hijo, su Andrés, había creído que ella estaba perdiendo la cabeza. Y eso le había dolido más que cualquier despojo. Yo no quiero venganza, dijo Marta, con la voz temblando. Pero voy a exigir justicia. Andrés asintió. Quiso abrazarla, pero Marta dio un paso atrás, no por odio, sino porque entendía que hay distancias que solo el tiempo y la verdad pueden cerrar. El juicio no tardó en llegar. Laura fue formalmente acusada de estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y enriquecimiento ilícito. Aunque intentó mantenerse firme, su fachada comenzó a desmoronarse en el estrado. Los abogados defensores intentaron retratarla como una víctima de una suegra difícil, con problemas de memoria, que había cedido voluntariamente sus bienes para sentirse útil. Pero las pruebas eran irrefutables. Videos de cámaras bancarias donde Laura firmaba por Marta. Registros de llamadas en las que suplantaba su identidad. Testimonios de vecinos que notaron cómo Marta había sido aislada lentamente. Camila asistía a cada audiencia con Marta, sentadas en las filas del fondo. A veces, Marta cerraba los ojos para no mirar a Laura. Otras veces, la observaba directamente, no con odio, sino con una firmeza nueva en su rostro. Había aprendido a no callar más. Andrés también estaba allí. Callado, con el rostro caído. Al principio intentó hablar con Laura, pedirle explicaciones. Pero ella no mostró remordimiento. Solo miedo. Cuando las pruebas empezaron a acumularse, se aferró a tecnicismos legales y fingió que todo había sido un malentendido. ¿De verdad pensaste que nunca me daría cuenta? Le preguntó Andrés un día, tras una audiencia. Laura no respondió. Solo desvió la mirada. Mientras tanto, el equipo legal de Marta solicitó la restitución inmediata de su identidad civil, el desbloqueo de sus beneficios sociales y el embargo preventivo de los bienes de Laura. Fue un proceso largo, lleno de papeles, idas y vueltas, pero cada pequeño avance se sentía como una victoria. El día en que un funcionario del registro civil le devolvió su nuevo DNI, Marta lloró en silencio. Sostuvo el documento con manos temblorosas. No era solo una tarjeta. Era su nombre. Su historia. Su existencia recuperada. En paralelo, se dictó la nulidad del traspaso de propiedad. La casa fue devuelta a su nombre. Aunque ya no quería vivir allí, era un símbolo, el lugar que habían querido arrebatarle sin éxito. La última audiencia fue la más dura. El juez leyó una sentencia firme. Laura fue condenada a varios años de prisión en régimen semiabierto, además del pago de una compensación económica. Al escuchar la resolución, bajó la cabeza. Por primera vez, sin argumentos. Sin sonrisas. Sin excusas. Después del juicio, la prensa local se enteró del caso. Titulares como mujer mayor es despojada por su nuera, justicia le devuelve su vida comenzaron a circular. Marta no buscaba notoriedad, pero entendió que su historia podía servir para alertar a otros. Una tarde, mientras tomaban café en la oficina de Camila, Marta le dijo algo que le salió del alma. ¿Sabes qué es lo más duro? No fue perder mi casa.
fue perder la confianza en quien más amaba. Pero gracias a ti, no perdí la fe en la humanidad. Camila la abrazó fuerte. Y en ese gesto, Marta sintió por fin algo parecido a paz. Poco después, con la compensación judicial que recibió, Marta compró una pequeña casa en un barrio tranquilo. Nada lujoso, pero suficiente para vivir con dignidad. Plantó flores en el jardín. Colgó fotos antiguas en las paredes. Y, sobre todo, recuperó el hábito de reír, pero no se detuvo ahí, decidió convertirse en voluntaria en un centro de atención a adultos mayores. Ayudaba a otros a entender sus derechos, a revisar documentos antes de firmarlos, a evitar caer en manos equivocadas. Y cada vez que contaba su historia, lo hacía con voz firme y los ojos bien abiertos. No buscaba compasión. Buscaba prevenir. La confianza no se regala, decía siempre. Se gana. Y se protege. Nunca volvió a ser la misma Marta que abría la puerta sin preguntar. Pero era más fuerte. Más lúcida. Más consciente, y aunque le doliera en lo más hondo, había aprendido a soltar lo que no se podía recuperar y abrazar todo lo que aún podía reconstruir. Gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañar a Marta en esta historia que no solo es suya, sino también de muchas otras personas invisibilizadas, traicionadas y luego olvidadas. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo este video y cuál es tu nombre. Me encantará saber de ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emociones, lecciones y verdad. Hasta la próxima.